Comenzamos con la liturgia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea Sea al al Padre, Padre, y y al al Hijo, Hijo, y y al al Espíritu Espíritu Santo, Santo, como como era era al al principio, principio, es es ahora ahora, y y será será siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, 25 al 36, en este nuevo año litúrgico que abrimos. Página 1523 en sus Biblias. Dice así: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegar la liberación. Y Jesús les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasarán esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá en todos los hombres, en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha ocurrido. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Esta es la palabra inspirada por Dios. Te alabamos. Gracia pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Y decíamos al comienzo, en la pequeña introducción, antes de escuchar a Paul Fay tocando O Bene Emanuel en una nueva grabación que ha realizado en estos pocos días, que estamos en este nuevo año litúrgico, donde primer domingo de Adviento, donde el Adviento sí ya arrancó el día jueves con las lecturas para las comunidades, bueno, aquellos y aquellas que leen las lecturas y las comunidades monásticas ya iniciaron esto con las lecturas el día jueves, porque la semana litúrgica, decías, bueno, arranca el jueves a la tardecita y va hasta el día miércoles siguiente. Y entre medio está el domingo. Es decir, como esta cuestión de la centralidad del domingo, bueno, también se ubica en el medio de la semana de la lectura de los textos. Y nuestro texto, uno dice, bueno, ¿cómo es esto de que el Adviento, bueno, 4 domingos antes de Navidad, y vamos a ir entrando pues en los domingos siguientes, esto de toda una cuestión de cómo nos preparamos en las lecturas para la Navidad, y el texto de hoy es un texto de corte sumamente apocalíptico, diríamos, ¿no? O sea, se conmueve el universo, ¿cierto? Y hay catástrofes y cosas que, bueno, ¿cómo se combina esto con la Navidad? Bueno, tendremos que encontrar. No es casual que los leccionarios arrancan Adviento con este estilo de textos que viene conectado con, pese esto de que, por un lado, es un nuevo año litúrgico, pero no se desprende de lo anterior. Y es más, si quieren mirar en sus Biblias después, cambiamos de Marcos, pasamos a Lucas, con este sistema de que cada año va cambiando de 3
Mateo, Marcos, Lucas, Juan aparece mechadito entre medio, pero bueno, este modelo de leccionario permite una mayor lectura de textos, lo cual está bueno también. Pero conecta. El domingo pasado cerrábamos el ciclo anterior con esta cuestión, entre comillas, bastante apocalíptica. Y claro, ahí hay que ver cómo interpretamos lo apocalíptico en nuestra cultura, en las tradiciones y cómo lo encontramos reflejado dentro de aquello que construye sentido en el relato bíblico. Bueno, entonces tenemos como varias cosas, pues tenemos la introducción al nuevo año, la preparación para la Navidad, la conexión con la cuestión anterior, eh, esta cuestión de tensión entre lo apocalíptico y lo profético que encontramos en el texto bíblico mientras vamos, ¿cómo encontramos entonces sentido? Y este es uno de los temas, junto con cuestiones que también hay que traerlas dentro del panorama, porque bueno, uno por ahí mira cada vez menos, pero hay cosas que siguen estando, como el Facebook y lugares donde, bueno, se publica y se publica cosas y uno las mira y dice, bueno, se publica. Antes se decía, y lo decía eh, el colega César Gogorza, que era el pastor que me precedió aquí en la Reforma, ¿no? Él decía, bueno, a veces con esas cosas agarraba y decía, bueno, el papel sostiene lo que le ponen encima. Y es verdad. Bueno, ahora la pantalla, y es mucho más fácil. Antes había que por lo menos agarrar el papel y la pluma o la máquina de escribir o lo que sea. Había como hasta más esfuerzo. Ahora, y que si uno quiere buscar citas, simplemente las tira y la inteligencia artificial las busca por uno. Después hay que poder filtrar todo ese material por ahora. Después se verá, pero por ahora, pues si no, bueno, pasan estas cosas, es decir, bueno, una cantidad de mezcolanzas entre cuestiones consideradas históricas y uno dice, bueno, sí, claro, y está, ¿y qué importa? Pero ¿cómo se lee desde la fe? Porque finalmente la comunidad cristiana como comunidad de fe lee desde la fe. Eso es hacer teología. Lo que pasa es que a veces cuando usamos la palabra hacer teología, pensamos en los seminarios teológicos, donde muchas veces lo que menos se hace es teología, y perdemos el espacio donde hacer teología es leer desde la fe. Todos, todas, al leer desde la fe, hacemos teología. La cuestión es qué teología hacemos también, ¿no? Porque eso también nos puede llevar por muchos lados. Por eso el testimonio bíblico es la clave en esto. Y ahí es donde uno tiene que poder navegar en estas aguas como comunidades de fe. Sí, uno dice, bueno, la Navidad que celebramos el 25 de diciembre, y entonces van a aparecer una cantidad de cosas, y dice, bueno, pero en realidad es una fiesta pagana donde se celebra el Sol Invictus y el cristianismo lo tomó. Bueno, nuevo no hay nada, de nada. Cuando leemos nuestro texto de hoy, ahí también hay referencias al Génesis. Y después eso tiene referencias hasta más atrás de ese propio texto, porque el relato es lo que siempre está. Y antes del primer relato ya hay un relato, ya hay narración. Entonces, bueno, ahí es donde encontramos la construcción de sentido. Pero hace falta este paso de poder meterse un poco. Claro, la generalidad de la mirada histórica dice, bueno, hay una celebración romana que después se la cristianiza, cosa muy común en muchas historias, es decir, no chocar con lo que hay, aunque hay posturas que sí, están los que vienen y dicen, bueno, no, acá hay que quemar todo, todo lo que es cultura anterior va a parar a la hoguera, se convierte en cenizas, y después uno pone la propia. Entonces aquí ya tenemos algo que es una pista para la entrada a nuestra reflexión de hoy en lo que es, por un lado, el Adviento y Navidad, y también cómo
de alguna manera el testimonio bíblico nos lleva a encontrarnos con la persona de Jesucristo, Dios que asume la carne, el Cristo crucificado y resucitado. Todo esto se va conectando en esto. Ahora, podemos mirar la cuestión histórica y decir, sí, porque entonces, claro, al mirar la cuestión histórica, algunos dirán, es una fiesta pagana, los cristianos no deben celebrar la Navidad, afuera la Navidad. Bueno, eh, es un camino complejo porque no queda nada. Entonces, finalmente uno queda en una especie de vacío total que se va llenando con otras cosas, ¿eh? Ni siquiera son, entre comillas, mejores. A veces hasta son peores, porque colocan juicios sobre los y las demás que no son precisamente por ahí el camino por donde el testimonio bíblico leído desde los ojos de la fe, porque esto también es importante. ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Lo leemos de nuestros propios prejuicios? ¿Lo leemos de nuestra propia estructura cultural? ¿O al menos hacemos ese intento de tomar la distancia y dejar la posibilidad de que sea leído y leído el texto y leída la realidad desde esa distancia que tenemos que dar para con nosotros y nosotras, lo que a veces decimos los ojos de la fe? O lo que diría la doctora Beatriz Melano Couch, que dictaba la materia hermenéutica, es decir, bueno, la crítica a la propia lectura, la crítica hermenéutica, como ese último nivel complejo en la teoría de la interpretación. O de manera más sencilla, se dice lo mismo cuando decimos, bueno, ¿cómo leemos desde los ojos de la fe en un primer domingo de Adviento que conecta con el domingo anterior, que coloca lo apocalíptico, que trae el tema de la cultura y el tema de la historia y el tema de la fe y el tema de la esperanza y el tema de la crisis y pone todo junto, ahí en una especie de complicado escenario que es por donde navegamos los seres humanos siempre? Bueno, de que el 25 de diciembre sea la fecha del Sol Invictus y de las Saturnalias romanas, es un dato. También, como siempre cuando hay un dato, también uno suele encontrar que hay otros datos. Es interesante, y eso hice alguna nota para no meter la pata, porque no es lo más, porque es como lo aceptado. Eh, entre el año en el año 160, ya de nuestra era, ¿no? 160, 240, vivió Sexto Julio Africano, que es, en realidad, se lo considera el primer cronologista de época. Y decir historiador hay que tener cuidado porque cuando decimos historiador pensamos en los modelos actuales y las reglas históricas actuales no son las mismas de ese periodo entre mitad del año bueno, del 160 al 240, era distinto. Y es la primera gran obra histórica encargada por el emperador, donde Sexto Julio Africano escribe una historia que comienza en su estructuración con la creación que la ubicaba unos 5.000 y pico de años antes, tomando la tradición judía, de la cual Sexto Julio Africano también es parte. Él después muere mayor allá en el 240, se calcula, en Jerusalén, y escribió 5 grandes tomos históricos, de lo cual se ha perdido la mayoría. Pero lo interesante de esto es que arma todo muy temprano, arma una cronología. Las cronologías son eso, cronologías, porque nadie estaba ahí para fecharlo y se hace con la documentación que se tiene. ¿Creen ustedes que lo que se hace ahora es muy distinto? No, está revestido con un montón de palabras así importantes y afirmaciones que uno dice son, bueno, hay que animarse. O sea, que estas cosas están relacionadas sin duda. La cuestión es cómo y en qué orden. El orden, bueno, ¿importará o no? Pero para que tengan en cuenta, ya que ahora es la época que en el Facebook se inunda de estas cosas, la fiesta del Sol Invictus
fue establecida, ¿sí?, por el emperador es Aureliano de la época. ¿En qué año? En el 274. Ahora, Sexto Julio Africano, que muere en el 240, una cantidad de años antes, ya registra que Jesús fue concebido en marzo y nació en diciembre. O sea, hay una antigua tradición que también lo van a encontrar en esos viejos calendarios de los esenios ahí en el desierto. También hay una referencia al mes de diciembre. Después, claro, los mismos que dicen que los relatos de infancia de Jesús son simplemente construcciones posteriores, teológicas de la iglesia, que seguramente históricamente es cierto, pero los mismos entonces argumentan que Jesús no puede haber nacido en diciembre porque había pastores en el campo, como dice Lucas, y en diciembre hay nieve. Entonces debió haber nacido, qué sé yo, en octubre. Ahora, pero entonces, ¿qué pasa? Los mismos que dicen que esos relatos son relatos construidos después, usan el relato para decir que Jesús no pudo. Entonces, hay una mezcolanza de cosas para navegar en esto. Finalmente, ¿importa o no? Lo más probable es que no. Pero a veces aparece esto, entonces, bueno, traerlo. Sexto Julio Africano, ya 30 años más o menos antes de que se establezca la fiesta del Sol Invictus, lo que hace es que hay algunas tesis que dicen que en realidad no es que el cristianismo tomó la fecha del 25, sino que alrededor de esa fecha los cristianos ya celebraban y el emperador, tratando de ahogar ese otro movimiento de ese cristianismo que estaba, trae su fiesta y la pone ahí. Lo cual no deja de ser interesante en cómo las fiestas, de alguna manera, se conectan con lo que se quiere establecer y con la cultura. Nuestro texto de hoy coloca este marco apocalíptico, ¿no?, donde se sacuden los astros. Y bueno, claro, referencias al Génesis. ¿Qué representan los astros en el primer relato de la creación? Fíjense que después se pueden poner a mirarlo, o hay un buen estudio de la doctora Mercedes García Bachmann que pueden ir, que debe estar escrito, pero yo lo he escuchado por lo menos en el estudio. Bueno, y también el profesor Severino Croato, que decía, bueno, ¿dónde aparecen los astros en el primer relato de creación, Génesis 1:1 y siguientes? Y aparecen el día miércoles. Porque en las culturas antiguas y donde este relato comienza a tomar forma, lo que para hoy, no es necesariamente hoy, pero en ese calendario, esa cronología, que no es historia, es cronología, miércoles era el día del sol, una deidad. Entonces, ¿qué hace el relato del libro del Génesis? Dice, no, ese día Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Lo vemos en la escuelita dominical, ¿no? Se lo enseñamos a los chicos. Pero ¿qué está diciendo? No son dioses, sino que están para alumbrar de día, alumbrar de noche y para marcar las fiestas. O sea, ¿qué hace la teología del Antiguo Testamento en ese relato? Hace una lectura desde los ojos de la fe. Dice, el sol, la luna y las estrellas no son dioses, están en función de algo más grande. Y aquí es donde tenemos que poder de alguna manera conectar nuestro texto con nuestras cuestiones históricas y con nuestra propia cultura, porque no llegamos a la Navidad sin nuestra propia cultura, sin nuestro propio aparato de ideas, sin nuestras ideologías. Llegamos con todo esto a la Navidad. El problema es cuando la cultura termina siendo problema para la mirada cristiana, para los demás no hay ningún problema, pero cuando la cultura termina siendo la clave de lectura y no Jesucristo. ¿Está mal celebrar? No, porque celebrar es lo que a veces falta. Pero el problema es la clave, especialmente en nuestras tradiciones y aquellas tradiciones que
vienen de largo, porque bueno, el cristianismo tiene caminos largos, aunque en realidad lo que nosotros consideramos tradiciones, nos sorprenderíamos de lo recientes que son. Es decir, es muy reciente, pero son nuestras costumbres, tradiciones. Y entonces sostenemos eso como que eso fuese lo central y no lo accesorio que permite poder encontrarse para aquello que es central. Y entonces hacemos de la Navidad, también en la iglesia, porque realmente lo que acá empieza a entrar la aguda crítica al resto, a los otros y las otras, son, no, 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 la Navidad es un tema de la iglesia y hay que ir a la iglesia y pasarlo mal y dejar que todo eso otro, la alegría y la celebración, eso es lo pagano. Y lo de la iglesia es, bueno, generalmente eh, pasarlo no de la manera más feliz. Bueno, ¿cómo articular estas cosas? Claro, el problema es que la lectura está equivocada. En todo, en todo, ¿dónde está Jesucristo? Porque trazamos una línea y decimos, bueno, en este espacio está y en este otro no. Es como que esto que constantemente Jesucristo parece que queda reducido a el ratito del domingo y el resto nada que ver, ni con la vida, ni con la cultura, ni con nada. Y los responsables y culpables de esto somos especialmente la gente que ponemos un acento en la vida de la iglesia, porque nos cuesta poder leer a Jesús también fuera de nuestro propio marquito acotadito y chiquitito y bastante miserable, y entonces colocamos la condena hacia afuera y la salvación hacia adentro. Sí, pues claro, porque me conviene a mí. ¿Dónde está el Cristo redentor de la cultura, transformador de la cultura? Claro, si reducimos la Navidad a que la única forma de la Navidad, porque después también hay cultura, hay que cantar ciertos himnos, si no, no es Navidad. O solamente entonces hacemos un reemplazo de cultura, cosa que es lo que uno ha vivido y lo sigue teniendo, ¿no? Bueno, ¿cómo canta América Latina? No como los otros. ¿Pero qué hacemos? Simplemente reemplazos culturales y no nos hacemos la pregunta más profunda. ¿Cómo, de alguna manera, articulamos con justamente la presencia de nuestro Señor Jesucristo esto que vamos ahora mirando una Navidad que se acerca, la encarnación, asumir el drama humano con todo, con toda su integralidad? ¿Cómo se va a leer esto? Bueno, por supuesto que a partir de la cruz y la resurrección. Por eso la cruz y la resurrección lee la Navidad y la Navidad apunta, pero bueno, eso no nos vamos a meter ahí porque es la presentación del colega Pastor Octavio Burgoa próximo domingo a las 16 horas, hora de Buenos Aires, aquí. Bueno, más o menos aquí. Si se inscribieron, van a recibir el link del Zoom para participar y los demás links. Y si no se inscribieron, háganlo, y especialmente aquellos y aquellas que quieran venir al presencial, porque bueno, ahí hoy en día contamos las empanaditas, no es como otras épocas. Pero bueno, dejando de lado que aprovechamos a pasar ese chivo publicitario para el próximo domingo, volvemos a lo nuestro aquí. ¿Cómo son las conexiones? Porque hacemos de la cultura un ídolo. Sea la otra cultura, sea la cultura más vieja, sea la cultura más nueva, sea la que viene y pone capas sobre capas, pero no podemos escapar tampoco de eso. Vivimos la tensión. ¿Cómo entonces la Navidad es en medio de todo esto, en medio de la ley, el Evangelio, en medio de los dos regímenes, en medio de todo, encontrarnos con el Cristo transformador de la cultura que asume la carne y que los relatos bíblicos dan testimonio? Esto es lo que permite navegar en esto que son los dos regímenes y que va a ser justamente temática para este año de nuestras prédicas. Como el año pasado Marcos tuvo la suya, este año Lucas tendrá una línea temática también.
¿Cómo entonces articula la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestra comunidad, en nuestro mundo? ¿Cómo encontramos esta cuestión que justamente se revela en el Getsemaní, la cruz, que es el Dios tal como lo recibe y lo lee desde los ojos de la fe la comunidad cristiana grande, que es distinta de otras cosas? Por eso ahí es donde uno visualiza o se manifiesta, como quieran decirlo, justamente la Trinidad está ahí, y de ahí lee para atrás. Ahí es donde encontramos las variaciones y todo lo que hace a la diferenciación y al mismo tiempo lo que nos permite leer la integralidad de la fe. Entramos al tiempo de Adviento más que con grandes afirmaciones, con un montón de expectativas y preguntas. Los próximos 3 domingos será donde esto, por lo menos, se irán colocando elementos para poder leer. Y después haremos el sentido de ida y vuelta preguntándonos cómo desde la fe cristiana articulamos en el mundo de todos los días, donde no caemos en la trampa de solo mirar al cielo y no caemos en la otra de solo mirar a la tierra, sino poder encontrar esas dos dimensiones de lo que es Cristo mismo, el Redentor del mundo. Amén. Oh Mesías prometido, ven tu pueblo a redimir. Dios escucha su gemido y no tardes en venir. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos de tan dura esclavitud. Enviado por el Padre y testigo de su amor, desde el cielo descendiste a traernos su perdón. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos de tan dura esclavitud. Hoy venimos a ofrecerte todo nuestro corazón, ser testigos tuyos siempre es nuestra única misión. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos de tan dura esclavitud.